Bienvenidos, esto es Mansos pero no Mensos. Conociendo las dos caras de la vida y recopilando episodio por episodio para traerlos este día y sembrarlos en tu conciencia. Ha pasado el tiempo y han cambiado muchas cosas. Han surgido nuevos cantantes y nuevas modas. 10 Ayer y estuve muerto 46 y hoy minutos. vivo. Hola, bendiciones a los que se van conectando a esta hora. Hoy vamos a estar conversando de un tema muy importante. El Cristo que yo conozco. Hola, hola Maquita, bendiciones. Estoy viva, sobreviví. Raperito que acabas de nacer. Y 48 minutos. Vamos a compartir las páginas. Ahí Marcos está también conectado, que me ayuda ahí a compartir las páginas. Sí. Ayúdame Maca a compartir ahí la página. La voz de la experiencia. La pasé mal, sí, con el tema del resfriado. Casi me morí. Pero aquí está. Ya vamos a volver al aire. Estamos escuchando a Vico, sí, aquel que había muerto. Bendiciones, bendiciones, gracias por compartir este video. Ya vamos a volver al aire. Mientras tanto esperamos ahí que se conecten. Vaya a buscar su Biblia mientras tanto, porque hoy día vamos a pasar directo a la palabra del Señor. Empezamos el programa a las 22 horas por Radio Cristiana Monterrico Online y ahora vamos a transmitir el mensaje de la palabra del Señor. Aquel que había muerto de la tumba salió. Y 51 minutos.
Ya, estamos de vuelta entonces en vivo y en directo a través de Radio Cristiana Monterrico Online. Estábamos escuchando a Vico Sí, el que había muerto, ¿ya? No estaba muerto, ¿cierto? No, estaba en un proceso ese cantante, ¿ya? Y volvió, ¿cierto? Renovado volvió, ¿cierto? Por el Espíritu Santo. Y gloria al Señor por eso, ¿ya? Así también nosotros estuvimos muertos un día. Claro que sí, estuvimos muertos en lo espiritual, mas Cristo nos dio una nueva vida. Amén. Vamos a pasar a la palabra del Señor. Como decíamos, vaya a buscar su Biblia. Vaya. Mientras yo voy a compartir acá la página de la transmisión. Mientras va a buscar su Biblia, ya busca ahí en el libro de Mateo, porque ahí va a estar la palabra de Dios, ¿ya? En Mateo. Vamos a compartir acá nuestra página. Ya. Vamos entonces a pasar directamente al tema de hoy, que se llama El Cristo que yo conozco. Vamos a conversar de esto porque tal vez el Cristo que yo conozco no es el mismo que usted conoce, ¿no? Porque muchos dicen yo creo en Dios, pero no creo en la Biblia, no creo en que hay que ir a la iglesia, no creo en esas cosas yo. Entonces, ¿de qué Cristo estamos hablando? ¿Estamos hablando del mismo Cristo o no? Hoy día lo vamos a analizar, ¿ya? Vamos a Mateo, capítulo 15, versículo 1 en adelante. Dice así, voy a leer la versión NBI por si acaso, ¿no? Dice, Mateo 15, 1. Se acercaron a Jesús algunos fariseos y maestros de la ley que habían llegado a Jerusalén y le preguntaron, ¿por qué quebrantan tus discípulos la tradición de los ancianos? Comen sin cumplir primero el rito de lavarse las manos. Jesús le contestó, ¿y por qué ustedes quebrantan el mandamiento de Dios a causa de la tradición? Dios dijo, honra a tu padre y a tu madre, y también el que maldiga a su padre o a su madre será condenado a muerte. Ustedes en cambio enseñan que un hijo puede decir a su padre o a su madre, cualquier ayuda que pudiera darte ya la he dedicado como ofrenda a Dios. En ese caso, el hijo no tiene que honrar a su padre, así por causa de la tradición anulan ustedes la palabra de Dios. Hipócritas, tenía razón Isaías cuando profetizó de ustedes, este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. En vano me adoran, pues sus enseñanzas no son más que reglas humanas. Amén. Vamos a hacer una oración cortita. Padre amado, le damos gracias, Señor, por este tiempo, por poder compartir de su palabra, Señor, a través de estos medios digitales, Señor. Dios mío, ayúdeme usted, Señor, a que no sean mis pensamientos o emociones humanas, sino que sea su Espíritu Santo, Señor, hablando a mi vida y a cada uno de mis amigos y hermanos que se conectan a través de estas redes sociales. Le damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Ya. El Cristo que yo conozco. ¿Ya? Acá bien clarito decía el versículo, ¿cierto? Que Jesús le decía, este pueblo me honra, pero de labios, o sea, de la boca para afuera nomás, ¿ya? Dice, pero su corazón está lejos de mí, ¿ya? Hoy día usted tiene que analizar ahí su corazón, ¿ya? En vano me adoran, o en vano dicen, yo creo en Dios. En vano me adoran, sus enseñanzas no son más que reglas humanas, ¿ya? Que Dios nos ayude, ¿ya? Para que usted también tome su parte. Ahí, Marco, si quieres me vas compartiendo ahí los versículos. Me interesa el versículo, no veo nada, 8 y 9. El versículo 8 y 9, porque ahí dice que de labios me honro. Entonces, ¿qué Cristo conoce usted? A ver, antes de yo ir a la iglesia, antes de yo ser conocedora de la verdad, yo creía en un Cristo diferente al que creo ahora. Ya, y les voy a leer acá algo. Antes, ya, el Cristo que yo conocía era el Cristo de las películas. El que me mostraban en Semana Santa y el que me mostraban en Navidad. Ese era Jesús para mí, Cristo.
El Cristo es una película, ¿ya? El Cristo que está creado en la Iglesia Católica, que está colgado en la Iglesia Católica, ¿ya? Ese era el Cristo que yo conocía cuando me hablaban de Jesús, Jesús es el que estaba en la iglesia, ahí en la cruz. Ese era Jesús para mí, ¿ya? Era una estatua de yeso. Ese era Jesús, porque no conocía de la verdad. Para mí, cierto, Jesús o Dios era un Dios que estaba lejos, era un Dios que estaba por allá en los cielos, bien lejos de mí. En ese Cristo pensaba yo que creía antes, ¿ya? En uno al que no le importaba quién era, ni mis problemas, en ese Cristo creía yo, ¿ya? El Cristo que yo conocía era el que no le gusta mi manera de vestir, porque eso no nos enseñaron, ¿ya? Como que el Cristo que te enseñan de repente estructural es como que el que te mira por fuera, no el de adentro. Eso era lo que yo conocía antes, ¿cierto? El Cristo que yo conocía me aceptaba con faldas nomás, no con jeans, ¿ya? Ese era el Cristo que yo conocía. El Cristo que yo conocía me prohibía compartir con el resto del mundo, no podía compartir con el que estaba en pecado, ¿ya? Porque me podía contaminar según la enseñanza que me entregaba, ¿ya? El Cristo que yo conocía me hacía rechazar a la mujer que se separaba, ¿ya? Estructurada total. El Cristo que yo conocía me hacía rechazar a la prostituta, al que bebe vino, al que está en depresión, rechazar al homosexual, al que está en adulterio, ¿ya? Como que ese Cristo conocía yo antes, ¿ya? Como que así era. El Cristo que yo conocía solo estaba en la iglesia. Ese era el Cristo que yo conocía. Como le decía cuando me hablaban de Jesús, el que estaba en la catedral ahí. Ese era Jesús para mí. Pero en realidad Dios y Jesús, ¿cierto? Él está en nuestro corazón, está en todos lados. El Cristo que yo conocía jamás me aceptaría si yo me descarriase, ¿ya? Jamás me aceptaría porque hice todo lo contrario a lo que me dijeron, ¿ya? Entonces, a veces nosotros conocemos un Cristo muy distinto a como realmente es, ¿ya? Nos meten tantas cosas en la cabeza, tanta estructura, que al final el Cristo que tú y yo conocí, bueno, el que yo conocía antes, era un Cristo lejano. Era un Cristo que estaba en la iglesia y por lo tanto yo tenía que comportarme en la iglesia y fuera de la iglesia se portaba, porque según lo que yo entendía no estaba, ¿ya? Pero eso es lo que yo pensaba antes, ¿ya? Pero hoy día, ¿cierto? Yo conozco al Cristo verdadero, ¿ya? Y ese es el Cristo que yo quiero que hoy día conversemos a lo mejor, porque como bien decía el versículo ahí, ¿por qué Jesús decía, este pueblo de labios me honra? ¿Ya? Porque no le conocen, no conocen a Cristo, ¿ya? Jesús, ¿ya? El Hijo de Dios nos ama con amor inagotable, con un amor que no tiene límites. El amor de Jesús es más grande de lo que tú te puedas imaginar. El amor de Jesús no es como el amor del ser humano. El humano ama hasta que le hacen algo y ahí se acabó el amor. Pasa a odiar después, ¿ya? Pero Jesús no es así. Jesús te ama, te portes bien o te portes mal. Jesús te ama igual. Lo que pasa es que cuando uno se porta mal, trae consecuencias a su vida, que es distinto. Pero el amor de Dios no cambia, ¿ya? Tú no puedes hacer nada para que Jesús te ame menos, ¿ya? Hay personas que muchas veces conocen un Dios o les han enseñado un Dios que castiga mucho, ¿ya? Pero en realidad Dios no castiga a nadie, ¿ya? Es diferente las consecuencias de tus errores, ¿ya? Pero el amor de Dios es un amor infinito, ¿ya? O sea, aunque yo peque una y otra vez, Jesús me ama igual que la primera vez, me ama igual, ¿ya? Pero como le digo, independiente, las malas decisiones siempre van a traer consecuencias, ¿ya?
Pero el amor de Dios no cambia, no cambia, ¿ya? Mucha gente dice, yo soy demasiado mala para servir a Dios. No, cuando yo deje el alcohol, deje de fumar, deje de hacer esto, cuando ya esté más viejo, ahí voy a buscar a Dios. Cuando yo cambie. Pero en realidad no es así, usted tiene que buscar a Dios ahora. Y Dios hace el cambio. Dios saca esas cosas del corazón. Dios transforma, ¿ya? Jesús, ¿cierto? Me dice en su palabra que las cosas viejas pasaron y que Él hace todo nuevo, ¿ya? Y eso es verdad. El Señor te da una nueva oportunidad, el Señor se olvida de tu pasado. Las personas no. El hombre, la mujer no olvida, pero Cristo sí olvida. Él te transforma tu mente, tu corazón, te da una convicción nueva, ¿ya? Él hace todo nuevo, ¿ya? Él me llama y me dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Ese es el Jesús que yo conozco, el que me llama, el que me dice que venga, que si hay problema, Él me ayuda. Ven a Cristo, ¿ya? Ese es el Cristo verdadero, el que conozco yo ahora. El que me dice, ¿cierto?, que mis pecados fueron como la grana, pero como la nieve son emblanquecidos. Si fueron rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. O sea, si nosotros, ¿cierto?, pecamos en el pasado, ¿cierto?, Dios te lava, te limpia, Jesús te hace puro, te hace pura de nuevo, ¿ya? No hay pecado grande que Dios no pueda perdonar. Dios perdona todas tus iniquidades. Él rescata del hoyo tu vida, dice un salmo. Él es el que te corona de favores y de misericordia, ¿ya? Jesús ama mi interior. Bienaventurados los puros de corazón. Y esta frase a las religiosas y religiosos no les gusta, ¿ya? No les gusta mucho, ¿ya? Que Jesús mira el corazón, porque el corazón es lo más íntimo del ser humano, tu interior. Yo no puedo ver tu interior, yo te puedo ver linda, hermosa, preciosa, pero el que ve tu interior es Jesús. Por eso que Él dice, bienaventurado y bendecido, ¿cierto?, los puros de corazón, porque ellos verán a Dios. Los puros de corazón verán a Dios, ¿ya? Entonces que Dios nos ayude, ¿cierto?, hoy a reconocer a Jesús. El Cristo que yo conozco, ¿es el mismo que conoces tú? Porque muchas personas me dicen a mí, yo creo en Jesús, yo creo en Dios, pero no me gusta ir a la iglesia. Yo creo en Dios, pero no leo la Biblia, porque la Biblia la escribieron los hombres. Bueno, yo te informo, ¿cierto?, que la Biblia sí es inspirada, escrita por hombres, inspirada por el Espíritu Santo de Dios, ¿ya? Y eso a veces no lo entiende la gente, ¿ya? Pero nosotros debemos conversar esos temas, porque si no nadie va a conversar esas cosas, ¿ya? El Cristo que yo conozco es el que me ama sin condición. El Cristo que yo conozco es el que rescata del hoyo tu vida. El Cristo que yo conozco te da una nueva oportunidad. El Cristo que yo conozco te dice que las cosas viejas pasaron y Él hace todo nuevo. El Cristo que yo conozco, ¿cierto?, me dice que aunque mis pecados fueron como la grana, como la nieve serán emblanquecidos, si fueron rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana, puros, limpios, ¿ya? Entonces, nosotros debemos también analizar a nosotros mismos, analizarnos. ¿Cuál es el Cristo que tú conoces? ¿Es el mismo que yo conozco? ¿Ah? Hago esa pregunta, ¿cierto? ¿De verdad es el mismo? Porque si tú me dices, yo creo en Dios, pero no creo en la Biblia, ni creo que hay que ir a la iglesia, estamos creyendo en dioses distintos. Estamos creyendo en un Jesús distinto, o no lo conoces, no conoces la palabra de Dios, ¿ya? Entonces, hoy día, ¿cierto?, el tiempo de autoanalizarse también, porque por eso les daba yo ese ejemplo que yo antes, yo creía
en Jesús, también decía yo creo en Dios, yo creo en Jesús, pero yo creía en el Jesús de las películas. Yo creía en ese Jesús, en el Jesús que nacía en Navidad y que moría para Semana Santa. Y después volvía a nacer en Navidad. Ese era el Cristo que yo conocía antes. Pero el Cristo que yo conozco ahora es distinto. El Cristo que yo conozco ahora ha cambiado mi vida, ¿ya? Entonces, a lo mejor el Cristo que tú conoces todavía, a lo mejor tú estás en esa etapa en la que estaba yo, que cuando a ti te hablaban de Jesús, tú decías, el que está colgado en la catedral, o en la iglesia de la esquina, en la iglesia de la plaza tanto. Y no, Cristo no está muerto, Cristo vive y es real, ¿ya? Entonces, hoy en día, ¿cierto? Muchas personas se lamentan y dicen, ¿por qué el mundo está tan malo? ¿Por qué hay tanta maldad? ¿Por qué Dios permite que pasen estas cosas malas? Pero a veces no es Dios, a veces son las personas que se han alejado de Dios y de su verdad y de la palabra de Dios, ¿ya? ¿Usted por qué cree que una persona roba? ¿Por qué cree que una persona asesina? Porque sus valores, sus principios, sus fundamentos no están en los fundamentos de Dios y en la Biblia. Está fundamentado en la vida y en lo que le enseñaron y en lo que le conviene, según él. Entonces, cuando una persona no tiene sus convicciones claras en la verdad, en la palabra del Señor, no tiene temor y hace lo que quiere nomás. Entonces, por eso es importante que nosotros, ¿cierto?, como hijos de Dios, siempre nos basemos en la palabra de Dios, en la Biblia, ¿ya? Porque en esta generación, yo me acuerdo que cuando yo era chica, ¿ya? Cuando tenía como 6 años, cuando estaba como en kinder o primero, yo me acuerdo que a mí en la escuela me enseñaban a orar, ¿ya? A mí en la escuela me regalaron un Nuevo Testamento. En la escuela yo tenía clases de religión. Y ahí a mí me enseñaron qué era lo bueno y lo malo, ¿ya? Porque en mi niñez, ¿cierto? Si bien mis papás, ellos iban a la iglesia cuando yo era pequeña, ¿ya? Yo creo que fui la hija que creció en la etapa cuando ellos no iban siempre a la iglesia, no eran constantes. Entonces, yo no sabía lo que era el evangelio, no sabía lo que eran los evangélicos, no sabía la diferencia, no sabía que existía católico, evangélico y que habían otras religiones, no tenía idea, ¿ya? Entonces a mí en la escuela, en la escuelita de Las Coles, me acuerdo, allá para los que viven en Santa Clara de Cato, allá aprendí, me acuerdo, algunas cosas de Dios, porque era obligatorio antes la asignatura de religión, ¿ya? Entonces, hoy en día, ¿cierto? La sociedad, incluso a veces nosotros decimos, pero ¿por qué, cierto? Está tan mala la vida, que lo que pasa es que hay una generación, ¿ya? Que es la generación como del 2000, del 2000, no sé, del 2000 en adelante, ¿ya? Que creció después del 2008, 2010, ¿ya? Hay una generación que creció sin esos fundamentos cristianos, ¿ya? Hay un lapso en su vida, ¿ya? En que crecieron, ¿cierto? Sin el conocimiento de Dios, ¿ya? Por eso cuando vino el estallido social, para aquellos que se acuerdan del estallido social, cuando vino el estallido social, era impactante ver a la juventud entre 15 y 20, 28 ya, en las calles manifestándose con un odio, ¿ya? Porque yo puedo expresar, ¿cierto?, mi descontento, qué sé yo, pero yo no voy a andar pegándole a otra persona. No voy a andar tirando piedras, ni voy a andar destrozándole el negocio a otra persona, ni voy a romper los semáforos, ni romper los paraderos. Entonces hay una generación entre medio, como le digo, del 2010 en adelante, que creció con un odio, ¿ya? Yo no sé qué pasó ahí, pero en el estallido social se vio.
se vio un odio hacia todo, ¿ya? Una falta de respeto hacia todo. Y no es culpa, digámoslo así, de esa juventud, ¿ya? Porque yo me pregunto, si bien en los colegios fueron sacando, ¿cierto?, la palabra de Dios, ¿ya? Fueron sacando la Biblia, la asignatura de religión ya después no fue obligatoria, ¿ya? Incluso me acuerdo yo que en un colegio de mi hija, en el último colegio, y yo sé que a lo mejor a usted igual le pasó, me entregaban un papelito una vez, me acuerdo cuando fui a la matrícula, donde cuando me pasaban el papelito ya venía designado con la opción que yo no quería que mi hija tuviera religión. Entonces yo leí la hojita y me dijeron, tome, firme esa hojita, qué sé yo. Usted sabe, cuando uno anda en esas cosas de matrícula, firme aquí, firme aquí, firme aquí, váyase luego. Pero como era un tema de religión, ya yo quería que le enseñaran a mi hija, ¿cierto? Lo básico, ya como a mí me enseñaron cuando niña. Cuando me doy cuenta que el papelito venía marcado. Entonces yo le digo, oiga, este papel ya viene marcado, ¿me pasa uno sin marcar? No, me dijo, sí. En ese documento le están preguntando al colegio si quiere clase de religión, no usted. No, pues le dije yo, porque yo estoy leyendo acá y este documento no está dirigido al colegio, está dirigido al apoderado, le dije. Entonces la persona que estaba ahí se complicó mucho, llamó hasta la directora, le dijo, llamó incluso delante mío por teléfono, le dijo, hoy tengo una apoderada que no quiere firmar el papel de la clase de religión porque dice que ella está de acuerdo con que se le haga religión a su hija. Y la directora del otro lado le decía, ya, pero déjela nomás porque pasan un papelito del vacío, po, ¿ya? Entonces a veces yo me pregunto, yo digo, ¿en qué momento se perdió ese lineamiento? O sea, ¿en qué momento las personas comenzaron a decidir por ti y por mí? ¿Ya? O sea, es como decir, ya esa persona no estaba de acuerdo con que se hicieran clases de religión en ese colegio, pero esa era su percepción, pues no tenía por qué influir en mi decisión, ¿ya? Entonces fue una situación bien incómoda. Entonces yo siempre me he preguntado y yo digo, ¿a cuántas mamás les habrá pasado que llegaron y le entregaron la hojita lista ya marcada con la designación de no quiero clases de religión para mi hijo, y firmaron y listo? Y después, ¿cierto? Quizás cómo presentaban eso a otras entidades diciendo, los apoderados del colegio en su mayoría votaron que no querían clases de religión en este colegio, ¿ya? Entonces me pregunto yo cuántas veces pasó durante esa generación, ¿cierto? Por eso que cuando vino el estallido social quedó la pura embarrada. A mí, sabe que a mí me dio pena cuando yo vi el tema del estallido social. Me dio pena porque me di cuenta de la falta de Dios en toda esa generación, ¿ya? En toda esa generación del estallido social. Si bien habían personas, como le digo, que como yo también salimos a protestar en algunos casos, qué sé yo, pero hubieron otros que destruyeron todo y estaban llenos de odio y de rencor, y si tú no estabas de acuerdo con ellos te tiraban una piedra o te faltaban el respeto. Entonces yo, ¿en qué momento? ¿Qué pasó? ¿Dónde estaban los papás de esos niños? Digo, ¿dónde están los abuelos? ¿Dónde está la familia para enseñar los valores básicos, el respeto hacia el otro? ¿Ya? Porque por eso yo soy bien, yo también tengo mi opinión, ¿ya? Y no por eso alguien me va a venir a pegar o me va a venir a tirar una piedra. No, porque a mí me enseñaron que yo tenía que respetar a esa persona, lo más enojarme ya, porque soy humana, no estoy de acuerdo y punto. Pero ¿en qué momento se perdió el límite? ¿Ya? ¿En qué momento se pasó a los golpes? ¿En qué momento se pasó a la violencia? ¿Ya? Entonces también hay una deuda con esa generación. Así que usted como mamá, usted como papá, usted como tío, como abuelita, ¿cierto? Que venimos de una generación donde los papás, si te portaban mal, huascazo nomás, correazo nomás, tirón de oreja, ¿ya? Y donde tú tenías, ¿cierto?, que fundamentarte de los valores básicos, ¿ya? Hija, ¿está mal robar?
Hijo, está mal decir groserías. Hijo, está mal que usted ande probando vino cuando tiene 10 años, 8 años. Eso está mal, no debe ser. Si no lo autorizo yo, que soy su papá, no tiene por qué andar haciendo eso. ¿Ya? ¿En qué momento los papás perdimos la autoridad? ¿Mm? Entonces, por eso cuando leímos el versículo, ¿cierto? Que dice, este pueblo de labios me honra. O sea, yo digo, yo creo en Dios y pido a Dios, ¿cierto? Cuando estoy en angustia, pero no leo la Biblia, ni creo que hay que ir a la iglesia, ni nada. Entonces, mucha gente se basó en ese pensamiento humano y se perdió, porque ahora sus hijos están en la droga. Usted, ¿cierto? Ahora los hijos son los que están en rebeldía, y en una rebeldía bruta, pues no es como antes, ¿sí? Donde los hijos ya te sacan todas las madres posibles, te mandan a la punta del cerro, ¿ya? ¿En qué momento se perdió eso? ¿En qué momento, digo yo? Si bien en esta generación, como le digo, del 2010 hacia arriba, aprox, las mamás, ¿cierto? Cambió también la estructura de la familia. En muchos casos, ¿cierto? La mamá pasó a ser mamá y papá. En muchos casos los abuelitos pasaron a ser los papás porque la mamá tenía que trabajar. Porque también en el otro lado, ¿cierto? Cuando el papá se quedaba con los hijos, se quedaban con los abuelitos, con los tíos, porque el papá tenía que trabajar. Quedaron, ¿cierto?, sin el fundamento o básico, o qué pasó, o todos trabajan y los niños quedan solos en la casa y con suerte les dejan comida para que coman, y se están educando por TikTok, se están educando por Instagram, se están educando por lo que le dice, no sé, la compañera de la misma edad, inmadura que ella. Entonces, hay una generación ya que necesita conocer de Cristo, ¿ya? Por eso le digo, muchos están equivocados en el Cristo que conocen. Yo no conozco el Cristo que solamente es de palabra. Yo conozco un Cristo que es verdadero, un Cristo que transforma, ¿ya? Un Cristo que te habla a través de la palabra de Dios. Entonces, cuando yo escucho de repente personas que me dicen, no, si yo creo en Dios, pero no leo la Biblia, pero no creo que hay que ir a la iglesia, yo oro en mi casa. No es el mismo Cristo que yo conozco, ¿sabes? Porque el Cristo que yo conozco es un Cristo completo, no a medias, ¿ya? Entonces, por eso, cuando usted me dice a mí que cree en Dios, no es el mismo que creo yo, parece, porque no me coinciden las cosas. A mí no me coincide eso, ¿ya? Entonces, hoy en día, ¿cierto? Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos, lejos de mí. Y se acuerda cuando viene el apretón nomás, cuando viene la consecuencia de la misma mala decisión de las personas, ¿ya? Ahí la persona se acuerda de Dios. Señor, ten misericordia de mí, ayúdame en esto, Señor, sáname, Señor, ten misericordia. Después Dios hace su trabajo, Dios hace un milagro, ¿cierto? Se resuelve el problema. Yo no creo en esas cosas, no creo que hay que ir a la iglesia, no creo que hay que leer la Biblia, pero sí creo en Dios. Cree en Dios cuando le conviene nomás. ¿Mm? Cuando le conviene se acuerda de Dios. Por eso hay muchas personas también que utilizan a Dios como un bombero. Cuando están en la urgencia, en la emergencia, ahí se acuerdan de Dios. ¿Y qué pasa después? Independiente en que el amor de Dios no cambia, porque Dios nos ama incondicionalmente, ya somos nosotros los que nos hemos apartado de la verdad y de la luz. Entonces, ¿qué hay que hacer para solucionar esto ahora? Autoanalizarse y empezar a decir bien, ¿cierto? ¿En qué Dios creo yo? ¿Creo en el mismo Dios que la hermana Carolina o estamos hablando de idiomas diferentes? Porque Dios es un Dios de amor. Dios me ama,
es cierto, usted ha escuchado esta frase también, Dios me ama y Dios es un Dios de amor y no tengo que ir a la iglesia, no tengo que buscar ni leer la Biblia, no tengo que hacer esas cosas, tengo que creer solamente. Pero no es así, no es el Cristo que yo conozco. El Cristo que yo conozco me enseña en su palabra que debemos congregarnos. El Señor me habla en su palabra y me dice que nosotros debemos escudriñar las escrituras. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Si no leemos la Biblia, ¿cómo nos va a guiar esa luz? Entonces, nosotros, ¿cierto? Debemos autoanalizarnos y decir, ¿en qué me equivoqué? Porque yo también me equivoqué antes, pues yo estaba equivocada antes. Por eso le decía, yo creía en ese Cristo de las películas, en ese Jesús que nacía en Navidad y moría para Semana Santa. Entonces yo también estaba equivocada, pero hubo un momento en que me di cuenta de que el Cristo que yo conocía no es el mismo Cristo que conozco ahora. Entonces que Dios nos ayude, ¿cierto?, a centrarnos en nuestra vida y comenzar, ¿cierto?, a buscar al verdadero Jesucristo, al Cristo verdadero, ¿ya? Al Cristo que ciertamente me ama, pero también me disciplina, ¿ya? Yo tengo, ¿cierto?, que entender dos cosas. Tengo que entender que mis malas decisiones van a traer consecuencias, ¿ya? Porque yo he tomado malas decisiones. Y hay otras situaciones, ¿cierto?, cuando Dios te empieza a procesar, Dios te empieza a probar también, ¿ya? Dios te empieza a pulir, ¿ya? Ese es el Cristo que yo conozco, el Cristo que te va, ¿cierto?, enseñando a través de las pruebas, a través de las dificultades, uno va aprendiendo. Y va aprendiendo a conocer a Dios, va aprendiendo a conocer el amor de Dios. Que Dios me ama como un padre ama a un hijo, por lo tanto, cuando el hijo esté equivocado, lo va a disciplinar. ¿Ya? Yo entiendo eso. ¿Usted lo entiende? O cuando viene la prueba difícil, comienza a renegar contra Dios. Por eso, volvemos de nuevo al versículo bíblico. Este pueblo de labios me honra. Yo creo en Dios. Pero su corazón está lejos. O sea, su corazón, a la hora de pecar, peca nomás. A la hora de hacer el mal, lo hace nomás. Porque no conocen de verdad a Cristo. Dicen, igual cuando yo escucho de repente a muchos cantantes, no es por juzgar, pero muchos cantantes, bendiciones para allá, bendiciones para acá, y vamos sacando el pito y fumando, bendiciones, bendiciones. ¿Qué Cristo conocen ellos? No es el mismo que conozco yo. Entonces hay una confusión en estos temas, ¿ya? Dios nos ama, claro que nos ama. Pero por eso le digo, ¿qué Cristo es el que usted adora? ¿Qué Cristo es el que usted sirve? ¿Ya? Porque hay una diferencia también, algunos cierto juzgan o son rápidos de mente y dicen, los cristianos van a golpearse el pecho cada domingo, a arrepentirse. Claro que sí. Todos vamos transformando nuestra vida a mejor, ¿cierto? Pero hay otras personas que están acostumbrados a ir nomás a la iglesia, pero no son transformados, no cambian, no leen la Biblia, ¿ya? Entonces, nosotros, ¿cierto?, si bien sabemos la verdad, no somos perfectos, ¿ya? Fallamos, pecamos, pero vamos a la iglesia y en la iglesia se nos enseña la palabra de decir, no robarás, no matarás, no cometerás adulterio, no dirás falso testimonio. Se nos va enseñando. Entonces, si usted no va a la iglesia, ¿quién le va a enseñar si no lee la Biblia? ¿Ah? Entonces, yo creo en Dios. Dicen, no sé, yo creo en Dios. ¿Pero es el mismo Dios que creo yo? ¿O estamos equivocados y estamos hablando en idiomas distintos?
podemos emocionarnos, a lo mejor por la palabra del Señor, y hoy qué lindo el versículo, pero es una emoción, no hay una búsqueda de Dios, ¿ya? Entonces, ¿es difícil analizar estos temas? Claro que sí, pues, el Cristo que yo conozco es un tema profundo, porque el Cristo que yo conozco ahora es un Cristo transformador, un Cristo que transforma. La persona cuando es transformada completamente, por dentro y por fuera, como lo soy yo, que yo cambié, por dentro y por fuera cambié, ¿ya? Mi transformación es en mi actitud, mi manera de ser, de expresarme. Fui transformada por el Espíritu Santo, ¿ya? Cuando yo soy transformada por el Espíritu Santo, algo cambia en mi mentalidad, algo cambia en mi corazón, algo cambia dentro de mí. E inmediatamente comienza esa conexión con Dios donde yo, mi ser, yo, Carolina, necesito más de Dios. Necesito ir a la iglesia para aprender de la palabra de Dios. Necesito orar para poder conectarme con Dios. Necesito leer la Biblia para que Dios me hable a través de su palabra. Entonces, que Dios nos ayude, ¿ya?, a analizar esto. Porque si usted me dice, nuevamente lo voy a repetir, si usted me dice yo creo en Dios, pero no creo en que hay que ir a la iglesia y no creo en que hay que leer la Biblia ni hay que orar, estamos hablando de dioses distintos. Estamos hablando de un Jesús distinto, ¿ya? De un Cristo distinto, ¿ya? Para que usted se comience a analizar y decir, ¿por qué dice eso la Carolina? ¿Por qué dice esas cosas? Pero analice esos puntos, analícelo, porque si no se lo digo yo, nadie se lo va a decir. Si no analizamos estos puntos hoy, ¿cierto? En marzo, pero no menso, jamás nadie le va a decir estas cosas, ¿ya? Por eso es complicado el tema, claro que es complicado, porque es complicado reconocer cuando la persona está equivocada, o te enseñaron mal, o simplemente no quieres buscar a Dios, ¿ya? Es complicado, ¿ya? Por eso que hay que autoanalizarse, ¿ya? Por eso le decía, hay que analizar estas cosas. ¿Por qué? Porque si no, después estamos diciendo, echando la culpa a Dios. ¿Por qué me pasan estas cosas a mí? ¿Pero en qué ha desobedecido a Dios? ¿Por qué estoy pasando esto? ¿Por qué estoy pasando esta situación? Si yo no le hago daño a nadie, no hago nada. Creo en Dios. Claro, cree en Dios, pero no hace nada por buscar a Dios. Y ahí está el problema. No hace nada por acercarse a Dios. Ahí está el problema. Tiene una Biblia en la casa abierta en el Salmo 91 y no lo lee. Esa Biblia está llena de polvo porque nunca la lee. Entonces hay cosas que hay que comenzar a analizarse. Nunca ora. Solo se acuerda de orar o de pedir a Dios cuando está pasando una situación realmente compleja. Y es válido también. Pero después de esa situación compleja hay que seguir orando. Hay que seguir buscando de Dios. Hay que seguir yendo a la iglesia. Hay que congregarse. ¿Ya? Si bien a la verdad el espíritu está dispuesto, pero nuestra carne es débil, analizábamos el otro día. Nuestra carne es muy especial, nuestra carne quiere dominarnos, nuestra carne quiere mandarnos. Y ese es el error de muchas personas, el error fatal de muchas personas, que se dejan dominar por sus emociones, por sus sentimientos del momento, ¿ya? O se dejan llevar por la presión de grupo, por lo que dicen mis amigas. No, mis amigas no creen en la iglesia, no van a la iglesia, yo tampoco. ¿Ah? O pecan porque los demás pecan. Tomémonos un copetito. Amiga, tomémonos un copetito. Ya, pues tomémonos un copetito. ¿Ya? Y después tomémonos una botella.
Y después, ¿dónde aparece la amiga? ¿En la cama de quién? ¿Mm? Entonces, a veces, ¿cierto? Dejamos que esta carne haga lo que quiera. A la verdad, el Espíritu está dispuesto con esta carne, nos manda y eso no está bien. ¿Ya? Por eso usted tiene que tener cuidado con esas cosas, sea hombre o mujer. Empezar a analizarse y decir, no, yo quiero tener una vida mejor. Yo quiero salir de esta condición en la que estoy. Por lo tanto, cuando vengan, ¿cierto? A veces los amigos no son amigos. Ni siquiera alcanzan para conocidos. Entonces uno tiene que tener cuidado con las amistades también. ¿Ya? La presión de grupo es un tema que también no se habla mucho. ¿Ya? El que usted piense distinto. Usted está en un grupo de 5 personas y le dicen, ¿fumemos? No, no quiero. ¿Pero cómo no vas a fumar? Fúmate un poquitito nomás y no te va a pasar nada. Además estamos todos fumando. ¿Por qué no vas a fumar tú? Entonces la persona se siente obligada, la presión de grupo te obliga a adaptarte. Y no tiene que ser así, pues amiga. No tiene que ser así, amigo. Si usted no quiere fumar, no fuma nomás. Y si se molestan, entonces no son sus amigos. Pues. Lo mismo con el trago. ¿Ya? Tómate un copete nomás. Tómate un traguito. Si estamos todos tomando, ¿por qué vas a tomar jugo tú? Bueno, porque yo quiero tomar jugo. ¿Ya? Entonces mucha gente, ¿cierto? Cae en eso, cae en la presión del grupo. Ah, pero si somos amigos, y aquí no va a pasar nada. ¿Ya? Lo mismo con el tema de las ideologías. ¿Ah? No, si eso está bien, está correcto. No, yo no opino igual que tú. Ay, pero ¿cómo? Eres una homofóbica, eres aquí, eres allá, eres una persona retrógrada. No, pero si es mi opinión, yo no estoy de acuerdo con eso. ¿Ya? Pero a veces la presión de grupo o la presión del resto hacen que hoy en día las personas, ya, sí. Y no, po. Usted también tiene opinión y decisión. Entonces el resto de las personas no puede influir en sus pensamientos, en lo que el fundamento que usted tiene, ¿ya? Por eso que yo a veces le caigo mal a mucha gente, porque a mí, para mí, ¿cierto? El fundamento de la palabra de Dios yo no lo cambio por nada. O sea, yo te respeto tu opinión, respeto tu manera de ser, pero no me cambies a mí, porque yo no te obligo a cambiar a ti, ¿ya? Entonces, ahí es donde también se ha perdido el respeto, ¿ya? Por la opinión del resto de las personas. Nosotros, ¿cierto? Por eso que los evangélicos somos muy juzgados y muy tratados de homofóbicos, pero en realidad no es homofobia, si es que yo no estoy de acuerdo nomás. Si tu cuerpo es tuyo, tú puedes hacer lo que quieras, pero no tienes por qué venir a presionarme a mí para que yo esté de acuerdo con lo que tú haces con tu cuerpo, ¿ya? Entonces, este pueblo, ¿cierto? De labios me honra, pues su corazón está lejos de Dios. Entonces, ¿qué es lo que pasa hoy en día? Que hoy en día, ¿cierto? La cosa está mala. Que la delincuencia, que estas generaciones, decimos, ¿cierto? Que está tan malo todo, ¿cierto? Pero ¿y qué pasó en el lapso, digo yo, del estallido social en esos años del 2010 para arriba? ¿Qué pasó? Sacaron a Dios de las escuelas, sacaron las clases de religión, ya las sacaron, están metiendo otras cosas, ¿cierto? Entonces tiene que ser igualdad para todo, pues. O sea, si a mí me están diciendo en los colegios se va a enseñar este tipo de información, ya pues, enséñenla nomás, pero yo también quiero que se le enseñe de la palabra de Dios a mi hijo o a mi hija. Igualdad para todo, pero ahí no. No, ahí no hay igualdad. Ahí somos retrógrados. Nosotros somos los malos. Cuando pedimos que entonces también sea igual para todos. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿El Cristo que usted conoce es el mismo que yo conozco o no? Usted analice, ¿ya? Usted analice ahí su vida personal, ¿ya? Porque el Cristo que yo conozco es el Cristo, ¿cierto? Amoroso, pero que está fundamentado, y nosotros debemos estar fundamentados en la Escritura, en la Biblia, lo que nos enseña.
Porque si no nos fundamentamos en algo, si no nos fundamentamos en la palabra, todo está permitido. ¿Ya? Si yo llego y saco la Biblia de mi vida, ¿ya? Y yo digo, ya, saquemos todo lo que tiene que ver con Dios, entonces todo me está permitido. Yo puedo robar, yo puedo cometer adulterio, yo puedo hacer, no sé, pues, falta de respeto a la gente, puedo hacer todo lo que quiera porque el fundamento, para que vea lo importante del fundamento de la palabra de Dios. ¿Ya? Aunque no nos guste, ¿ya? La palabra de Dios es la que nos fundamenta en la verdad. La palabra de Dios es la que te enseñó a ti de chiquitito a no robar. ¿Quién le enseñó a tu papá que no había que robar? ¿Por qué tu papá te enseñó que no había que robar? ¿De dónde crees tú que salen esas ideas? ¿Ya? De los valores básicos y fundamentales. ¿Ya? Y que casualmente están en la Biblia. Entonces nosotros, ¿cierto? Como personas inteligentes, debemos fundamentarnos en la palabra de Dios, en la Biblia. ¿Ya? Ahí está la respuesta para todas sus preguntas. Entonces, si usted no la lee, va a vivir lleno de dudas. Va a vivir culpando a Dios. ¿Por qué Dios hace estas cosas? ¿Por qué el mundo está así? ¿Por qué la gente está tan mala? ¿Por qué la gente roba? ¿Por qué la gente le falta el respeto al otro? ¿Ah? ¿Qué es lo que ha pasado? Porque se saltaron esa parte de la tarea. Sacaron a Dios de su vida y a la Biblia, la palabra de Dios. ¿Ya? Porque la palabra del Señor no es solamente un libro, es un libro inspirado por Dios. Es un libro inspirado por el Espíritu Santo. Por lo tanto, cuando usted lee la Biblia, el Espíritu Santo obra en su vida y todos los demonios que usted pueda tener van a salir. ¿Me entiende o no me entiende? Un libro inspirado por Dios. ¿Ah? Por eso que mucha gente también le cuesta leer la Biblia. Porque también hay cosas espirituales que rechazan la Biblia. Porque cuando usted lee la Biblia, espiritualmente usted es liberado de muchas cosas y no se da ni cuenta. Por eso es importante leer la Biblia. Y más todavía congregarse. Porque cuando usted va a la iglesia, querido amigo, no solamente está adorando a usted, está adorando todo su entorno. Y se forma un ambiente de adoración, donde todos los espíritus demoníacos, espíritus de enfermedad, de depresiones, etcétera, son expulsados, ¿ya? Entonces por eso es importante el congregarse, es importante el leer la Biblia, es importante el orar, ¿ya? Entonces usted tiene que autoanalizarse hoy día y de decir, ¿cierto? ¿De verdad el Cristo que yo conozco es el mismo del que me habla la Carolina? ¿El Cristo que yo conozco? Porque si no es el mismo del que yo le estoy hablando, está adorando un Dios diferente, ¿ya? Está usted equivocado. Porque el Cristo que yo conozco, si yo digo conocer a Cristo, yo debo amar a Cristo, yo debo leer la Biblia, debo congregarme, debo orar para que mi vida sea otra, transformada. Si usted me dice, yo creo en Dios, pero no creo en la Biblia, ni creo que hay que congregarse, ni creo que hay que orar, estamos en caminos distintos. Estamos diferentes, ¿eh? Te digo al tiro. Así que analícese hoy día y diga, ¿cuál es el Cristo que yo conozco? El Cristo que yo conozco tiene que ser igual al que yo le estoy diciendo, al de la palabra de Dios, ¿ya? Si no, estamos mal y es tiempo que usted se empiece a dar cuenta y a autoanalizarse, ¿ya? Para que empiece usted, ¿cierto?, a conocer al verdadero Cristo, no el Cristo de las películas, no el Cristo que está crucificado en la catedral o en la iglesia, el Cristo verdadero, ¿ya? Así que eso, ¿ya? Vamos a despedirnos de acá de Facebook y vamos a continuar por la radio online, porque para que vea usted, ya son 20 para las 12, ¿ya? Ha pasado súper rápido la hora. Así que me despido, bendiciones a la Maquita,
ahí, Mercedes Caro Fuentealba, bendiciones, a mi esposo Marco que me acompaña ahí compartiendo, a Richard de allá de Santiago, que el Señor les bendiga, y a todos los que se conectaron ahí durante la transmisión, muchas bendiciones. El Señor está con nosotros, hay que seguir predicando, hay que seguir insistiendo en la verdad, hay que seguir buscando del Señor. Amén, que el Señor les bendiga. Quédese ahí, búsquenos en la señal online si quiere continuar conversando con nosotros. Bendiciones.